Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Expediente 235-2020. Expediente 235-2020. Expediente Aquí estamos, señorita. 235-2020. Aquí estamos, señoría. Aquí estamos, señorita. Adelante, por favor. México, Ciudad de México, siendo las 12 horas del día 23 de julio de 2020, día y hora señalados para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Estando esta junta debidamente integrada y llamadas que fueron las partes en voz alta por 3 veces consecutivas en esta sala de audiencias por el ciudadano auxiliar ante la presencia del ciudadano secretario de acuerdos, quien actúa y da fe por la parte actora, comparece su apoderada legal. Licenciada Cristal Ramírez Díaz, con personalidad debidamente acreditada en los autos, y me identifico con cédula profesional número 3654-1269, expedida por la Dirección General de Profesiones, la cual obra copia simple agregada a foja de 24 de autos. Y por la parte demandada, Construrama SADCB, comparece su apoderado legal. Licenciado Antonio Alberto Mata Mendoza, acredito mi personalidad en términos de un poder notarial de fecha 15 de abril del 2019, consta de 4 foja útil, suscrita solo por una de sus caras, mismas que se relacionan con el instrumento notarial número 15, pasado ante la fe del notario público número 45 del Distrito Federal, licenciado Humberto García López, el cual exhibo en copia certificada y copia simple, solicitando su devolución previo cotejo, certificación y toma de razón que por su recibo obre en autos, y me identifico con cédula profesional número 60125698, expedida por la Dirección General de Profesiones. Declaro abierta la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Abierta la audiencia por el ciudadano auxiliar, la Junta acuerda, se exhorta a las partes para que se conduzcan con verdad en las diligencias en que van a intervenir, y se hace de su conocimiento que, conforme al artículo 722 de la Ley Federal de Trabajo, las declaraciones y pruebas que rindan ante esta Junta Especial las hacen bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las penas en que incurren si declaran falsamente, en términos del artículo 311 del Código Penal vigente en el Distrito Federal, que establece: quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de estas, será sancionado con pena de 2 y 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Con fundamento del artículo 880 de la Ley Federal de Trabajo, procederse a la celebración de la presente audiencia. Declaro abierta la etapa de ofrecimiento de pruebas por la parte actora. La parte actora tiene el uso de la palabra. En este acto me permito ofrecer las pruebas presuncional, en su doble aspecto, presuncional y humana. Consiste en todas aquellas presunciones que se deriven de las disposiciones legales aplicables. La instrumental pública de actuaciones en todo lo que favorezca los intereses de Víctor Hugo Torres Juárez. Esta prueba se ofrece en términos 76, séptima, el artículo 835, 836 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de la confesional de la persona moral demandada a cargo de Construrama SADCB y o quienes resulten propietarios y o patrones de la fuente de trabajo, y o como en lo futuro se llegase a denominar. Esta prueba se ofrece en términos de los artículos 700, sección primera, 786, 788, 789 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, y se relacionan con todo y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. La convencional para hechos propios, a cargo del C. Víctor Hugo Torres Juárez,
Esta prueba se ofrece en términos de los artículos 776, fracción primera, 786, 787, 188 y 189, y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. La testimonial, a cargo de María de Lourdes Sánchez Morita, encargada de recursos humanos, quien puede ser notificada en la empresa Construrama S.A.D.C.B., ubicada en la calle Lirios, número 40, Colonia Girasoles, Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, en un horario de 9 a 18 p.m., de lunes a viernes. Esta prueba se ofrece en términos de los artículos 813 y 814 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con el hecho número 2 y 5 narrados en el escrito inicial de demanda. La testimonial a cargo de Luz Martínez Torres y María Méndez Solís, quienes presenciaron el día 10 de marzo del 2020 el hecho número 5 de mi escrito inicial de demanda, pudiendo notificar a la señora Luz Martínez Torres en el domicilio ubicado en la calle Madero, Colonia Girasoles, Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, y a María Méndez Solís en la cerrada de Tochapa, número 40, Colonia Jardines, Delegación Benito Juárez. Estas pruebas se ofrecen en términos de los artículos 813 y 814 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con el hecho número 5 narrado en el escrito inicial de la demanda. La inspección judicial, que encontrándome dentro del término de 8 días concedidos a las partes para ofrecer pruebas, vengo a ofrecer la prueba de inspección judicial en los términos del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, que deberá practicarse por el C actuario designado del inmueble ubicado en la calle Lirios, número 40, Colonia Girasoles, Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, a que se requiere el presente juicio. De acuerdo al artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, la inspección judicial que ofrezco se versará sobre los siguientes puntos: primero, segundo, cuarto y quinto del capítulo de hechos de escrito de la demanda. 1. Documento, contrato laboral original y sellado, el cual se encuentra firmado por el representante legal de la empresa Construrama S.A.D.C.B. y por el trabajador y actor Víctor Hugo Torres Juárez, el cual presenta el horario laboral que se asigna y el salario. 2. Documento, la base de pre-nómina única del actor con fecha 31 de julio al 15 de noviembre del año 2019. 4. Documento, la base única del actor de horas extras registradas a partir del mes de febrero. Al fijar los hechos o cuestiones que pretenden acreditarse con los documentos a examinar, atento con la finalidad de la prueba en que el fedatario verifique los hechos y datos que advierte en su desahogo percibibles mediante los sentidos y así lo asienta, para que la autoridad al valorarla considere lo apreciado por el funcionario y que conste directamente. La documental privada consiste en una copia del contrato laboral del servicio de 5 fojas, tamaño carta suscrita por la C. María de Ta, el C. José Ramón Fernández, C. Isaac Villanueva Juárez. Documental que cuenta con la firma autógrafa de quien lo suscribió. Documento que comprueba el hecho 1 de la demanda inicial. La documental privada consiste en un juego de copias de los recibos de nómina emitidos por la empresa Construrama S.A.D.C.B. Documento que cuenta con firma autógrafa de quienes lo suscriben con nombre de Raúl Velasco Serrano, responsable de la contabilidad de la empresa, con sueldo a favor del C. Víctor Hugo Torres Juárez, con las cuales compruebo el hecho 2 de la demanda inicial. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda y sus aclaraciones, así como la réplica formulada en los escritos de contestación de la demanda y sus aclaraciones. Ahora bien, en caso de que dicha documentación fuese objetada por la parte demandada en cuanto a su autoridad de contenido y firmas desde el momento, ofrezco como medio de perfeccionamiento la ratificación y contenido y firmas a cargo de Raúl Velasco Serrano, quien lo suscribió, debiendo quedar su presentación a cargo del objetante, o en su defecto deberá ser citados en el domicilio de la mora ubicado en calle Lirios, número 40, Colores, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, apercibido de tener por ratificado, contenido y firma en caso de no comparecer. En el caso de que la ratificante desconozca como suya la firma que casa la documentación material de la presente probanza,
Desde ese momento se ofrece como medio de perfeccionamiento la prueba pericial grafoscópica, caligráfica y califométrica, a efectos de que los peritos determinen si la firma que aparece al alcance de la documentación exhibida fue puesta y estampada por el contador Raúl Velasco Serrano, por lo cual deberá ser citado en el domicilio de la mora demandada Construrama SADCB, ubicado calle Lirios número 40, Colonia Girasoles, Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, a efectos de que estampe una serie de firmas ante el fedatario escrito a esta H junta, mismo que servirá como firma indubitables. A. Que diga el perito si la firma cuestionada procede al puño letra del Raúl Velázquez Serrano, asentada en los recibos de nómina. Siguiente. Que diga el perito si la firma cuestionada procede del puño y letra de José, asentada al alcance del contrato de prestaciones de servicios. Siguiente. Que diga el perito si la firma cuestionada procede del puño y letra de Isaac Villanueva Suárez, asentada al alcance del contrato de prestaciones de servicio. D. Que diga el perito si la firma cuestionada procede del puño y letra de C. María de Lourdes Sánchez Morita, asentada al alcance del contrato de prestación de servicios como encargada de recursos humanos. Siguiente. Que diga el perito sus conclusiones. Siguiente. Que diga el perito el método o técnica empleado para llegar a sus conclusiones. Me reservo el derecho de ofrecer nuevas pruebas una vez que conozca de las que ofrezca la parte demandada. Eso es todo. Declaro cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas por la parte actora. Declaro abierta la etapa de ofrecimiento de pruebas por la parte demandada. La parte demandada tiene el uso de la palabra. Proceda a ofrecer sus pruebas. Gracias, licenciada. En mi carácter de apoderado legal de la moral demandada Construrama SADCB, como se menciona en los autos, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en los mismos ante usted como mejor proceda, comparezco para exponer que estando dentro de la etapa correspondiente, de acuerdo con la personalidad con la que me ostento, a nombre de la parte que represento y en términos de ley, vengo a ofrecer las siguientes pruebas. 1. La confesional a cargo de Víctor Hugo Torres Juárez. Esta prueba se ofrece en términos de los artículos 776 fracción primera, 786, 788, 789 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de la demanda, misma que deberá desahogar en forma personalísima y no por conducto de su apoderado o representante legal alguno al tenor de las posiciones que se le formularan el día y hora que se señale para tal efecto, debiendo quedar notificada por conducto de su apoderado legal y apercibiéndole de que en caso de no comparecer, se le tendrá por confeso ficto de las posiciones que le formula mi representada en términos de los artículos 786, 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. 2. La instrumental pública de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses de Construrama SADCB. Esta prueba se ofrece en términos del artículo 776, fracción séptima, 835, 836 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. 3. La presuncional en su doble aspecto legal y humana que beneficie a los intereses de Construrama SADCB. Esta prueba se ofrece en términos del artículo 776, fracción sexta, 830, 831, 832, 833, 834 y demás relativos aplicables a la Ley Federal del Trabajo y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. 4. La documental privada, artículo 796 al 812 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la carta de renuncia firmada el día 9 de marzo de 2020 a las 16 horas, consta de una foja tamaño carta suscrita por Víctor Hugo Torres Juárez, documental que cuenta con firma autógrafa de quien lo suscribió,
Documental con la que se acredite lo siguiente. A. El señor Víctor Hugo Torres Juárez renuncia de forma voluntaria y sin ningún tipo de presión. B. Se acredita el hecho 1 de la contestación de la demanda, donde indica la negación de que la empresa despidió injustificadamente al ciudadano Víctor Hugo Torres Juárez. C. Se prueba con el escrito de renuncia firmado por el ciudadano Víctor Hugo Torres Juárez. 5. La documental privada con fundamento en el artículo 796 al 812 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en un comprobante de entrada y salida del ciudadano Víctor Hugo Torres Juárez, consta de 3 fojas, tamaño carta a partir del 1 de enero hasta el 9 de marzo del 2020. Documental obtenida del Registro de Asistencia Laboral General de la empresa. Documental con la que se acredite lo siguiente. A. El señor Víctor Hugo Torres Juárez no asistió a laborar, por lo que comprueba el hecho 4 de la contestación de la demanda. B. El señor Víctor Hugo Torres Juárez no registró su hora de salida, por lo que comprueba que el hecho 5 de la contestación de la demanda por el estado en que el actor se encontraba. C. Se acreditan los incidentes por los cuales toma causa la empresa para acreditar sus acciones mencionados en el hecho 5 de la contestación a la demanda del actor. 5. La documental privada con fundamento en el artículo 796 al 812 de la Ley Federal de Trabajo, consistente en los controles de nóminas llamados recibos de nómina desde el 31 de julio del 2019 al 15 de diciembre del 2019, consta de 9 hojas, tamaño carta de una sola cara, suscrita por Víctor Hugo Torres Juárez. Documental que cuenta con firma autógrafa de quien lo suscribió. Documental con la que acredita lo siguiente. A. El pago de vacaciones que Víctor Hugo Torres Juárez niega haber recibido, con lo que se acredita el hecho 3. B. El pago del periodo del 31 de julio al 15 de noviembre del 2019 no fue del 80% del sueldo acreditado, el hecho 2. 6. La documental privada, artículo 796 al 812 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en contrato laboral, consta de 4 fojas, tamaño carta, suscrita por Víctor Hugo Torres Juárez y el representante legal, licenciado Joaquín Alejandro Pérez Ruiz. Documental que cuenta con firma autógrafa de quien lo suscribió. Documental con la que acredita lo siguiente. A. El pago del salario que el señor Víctor Hugo Torres Juárez percibe quincenalmente, con lo que se acredita el hecho 2 de la contestación a la demanda inicial del actor. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda y sus aclaraciones, así como la réplica formulada a los escritos de contestación a la demanda y sus aclaraciones. Ahora bien, en caso de que dicha documental fuese objetada por la parte actora, que corresponde al señor Víctor Hugo Torres Juárez, en cuanto a su autenticidad de contenido y firmas, desde el momento ofrezco como medio de perfeccionamiento la ratificación de contenido y firma y huella digital a cargo del perito de grafoscopía Orlando Salas Marroquín, quien lo suscribió, debiendo quedar su presentación a cargo del objetante, o en su efecto deberá ser citado en el domicilio de la moral demandada Construrama S.A.D.C.B., ubicado en calle Lirios número 40, Colonia Girasolas, delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, apercibido de tener por ratificado contenido y firma en caso de no comparecer. Para el caso de que la ratificante desconozca como suya la firma que calza la documental materia de la presente probanza, desde este momento se ofrece como medio de perfeccionamiento la prueba pericial grafoscópica, caligráfica y grafométrica, a efecto de que los peritos determinen si la firma que aparece al calce de la documental exhibida fue puesta y estampada por el señor Víctor Hugo Torres Juárez, para lo cual deberá ser citado con el domicilio de la Junta, ubicado en Avenida Miguel Otón de Mendizábal, 101, Colonia Juárez, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, a efecto de que estampe una serie de firmas ante federatario adscrito a esta adjunta, mismas que se servirán como firma indubitables, con fundamento en los artículos 776, fracción cuarta, 821 al 824 de la Ley Federal del Trabajo. A. Que diga el perito si la firma cuestionada procede del puño y letra de Víctor Hugo Torres Juárez. B. Que diga el perito sus conclusiones. C. Que diga el perito el método o técnica empleada para llegar a sus conclusiones. 6. La testimonial a cargo del supervisor de construcción de la empresa Construrama S.A.D.C.B. del señor Jerónimo Vázquez Suárez, bajo protesta de decir la verdad, señalando como domicilio en Venustiano Carranza número 6, Colonia Doctores.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, que se relaciona con el hecho 5. Esta prueba se ofrece en términos de los artículos 813 y 814 y demás relativos aplicables a la Ley Federal del Trabajo y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. Me reservo el derecho de ofrecer nuevas pruebas. Una vez que conozca de las que ofrezca la parte demandada, eso sería todo, licenciada. Declaro cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas por la parte demandada. Declaro abierta la etapa de admisión de pruebas por la parte. Se admiten la instrumental pública de actuaciones, la confesional de la persona moral demandada, la confesional para hechos propios, la testimonial a cargo de Luz Martínez Torres y María Méndez Solís, la documental privada, que es la copia del contrato laboral, los recibos de nómina, que están relacionados con cada uno de los hechos controvertidos del escrito inicial de demanda. Se desecha la prueba testimonial a cargo de María de Lourdes Sánchez Morita y se desecha la prueba de inspección, toda vez que la testimonial no está relacionada con los hechos controvertidos y la de inspección judicial porque se encuentra como carga de prueba de la parte demandada. Declaro cerrada la etapa de admisión de pruebas por la parte protectora. Declaro abierta la etapa de admisión de pruebas por la parte demandada. Se admiten las pruebas confesional a cargo de Víctor Hugo Torres Juárez, la instrumental pública de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la documental privada consistente en la carta de renuncia, la documental privada consistente en comprobantes de entrada y salida y la documental privada de controles de nómina que están relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos de la demanda inicial. Se desecha la documental privada consistente en un contrato laboral por no estar relacionada directamente con los hechos controvertidos en la demanda inicial. Declaro cerrada la etapa de admisión de pruebas por la parte demandada. De esta audiencia quedan debidamente notificados para la entrega de la resolución de laudo para los comparecientes quienes firman al margen para constancia y alcance de los ciudadanos representantes que integran la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, auxiliar de trámite, licenciado Gerardo Mendiola López, representante del capital, licenciado Luis González Hank, representante del trabajo, licenciado Carlos Martínez Sánchez, y el ciudadano secretario de acuerdos que actúa y da fe, licenciado Manuel Perea Jiménez. Doy fe. Muchas gracias. Gracias. Doy fe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.